Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Amigos, tenemos nuevos datos sobre el objeto interestelar 3I Atlas. Como sabéis, llevamos prácticamente todo el mes cubriendo cada una de las informaciones nuevas que van saliendo sobre este misterioso objeto. Recordemos que es el tercer objeto interestelar que la humanidad ha descubierto. El primero fue Oumuamua, el segundo Borisov y el tercero 3I Atlas, un objeto que tiene anomalías científicas de muy difícil explicación y que ahora lo que han descubierto ha dejado nuevamente boquiabiertos a los científicos. Tenemos un observatorio espacial, el SFER de la NASA, y también el James Webb, que por fin ha apuntado su instrumental al objeto. Y, sorpresa, se ha descubierto otra anomalía más que se suma a la larga lista de anomalías sobre un objeto que para nada se parece a cualquier objeto normal y corriente. En el primer punto, lo que ha descubierto el Observatorio Espacial SFER de la NASA ha sido entre el 8 y el 12 de agosto, es decir, información prácticamente de vanguardia. Parece ser que ha enfocado al 3I Atlas para estudiarlo y ha descubierto que el objeto está envuelto en una enorme nube de dióxido de carbono, de CO2, una enorme nube que lo envuelve. Es decir, 3I Atlas expulsa, según SFER de la NASA, 70 kilos por segundo de CO2. Pero también han visto que no expulsa casi nada de agua. Algo que es contradictorio para un cometa, algo que es tremendamente anómalo, y el propio estudio que han publicado señala que esto es muy extraño. Lo catalogan como anómalo. Lo normal es que un cometa expulse 40 kilos por segundo de agua, pero aquí expulsa 4 kilos por segundo. Sin embargo, 70 kilos de CO2 es muy raro. El análisis del espectro del objeto, la parte del espectro reflejado, porque claro, esto se obtiene a la hora de analizar cómo refleja la luz, pues ha descubierto que la superficie sí que sugiere que podría tener algo de hielo de agua, pero muy mezclado con CO2 y compuestos orgánicos. Esto se parece mucho a otros objetos que podemos encontrar en el cinturón de Kuiper, pero lo que ha desconcertado, y esto ya cambia absolutamente todos los otros estudios, es que según el SFER de la NASA, el diámetro del objeto es 46 kilómetros. Fijaos, 46 kilómetros 3I Atlas, cuando al principio se decía que medía como mucho 20 kilómetros, y después el Hubble dice que no, que tiene que medir como mucho 5 kilómetros, de 5 a 10. Pero ahora la NASA dice 46 kilómetros de diámetro. He estudiado esto y se refiere a lo siguiente. Dada la luz de la nube de CO2 que refleja, debería ser un objeto de 46 kilómetros de diámetro. A más grande, más refleja la luz en esa nube de polvo, entre comillas, que es CO2. Eso en la teoría. A no ser que el objeto sea más pequeño y la cantidad de luz debería ser artificial. Os pongo un símil muy sencillo. La luna refleja la luz del sol y refleja una enorme cantidad de luz porque el objeto, la luna, es muy grande. Pero ¿qué pasaría si el objeto fuese muy pequeño y reflejase una luz tan grande como la luna? Pues que debería estar generando la luz, no reflejándola. Por eso dicen 46 kilómetros de diámetro siempre y cuando esa luz sea natural. Pero parece que todos los estudios están apuntando desde hace un tiempo a que no es natural esa luz. La luz que refleja es extraordinariamente masiva. ¿Por qué? Porque es el campo de CO2, que además cumple otra función, y vais a alucinar, que está reflejando. Que este objeto tenga CO2 significa que evita que se evapore el agua interna de 3I Atlas. Es como un escudo que protege el objeto ante la evaporación interna. Y esto cabe esperar para una nave, ¿no?, que necesita
mantener los componentes vitales de la vida, como el agua interna dentro del aparato, pues con un escudo de CO2. Pero esto que os he dicho es especulación mía. Ahora vamos a continuar con todo lo que dice el estudio. Después de decirnos que mide 46 kilómetros de diámetro, por lo que os he dicho, claro, sería 1 millón de veces más grande que Dossi y Borisov. Y aquí Avi Loeb, nuevamente, que ya nos propuso en un anterior videoprograma la hipótesis de que podría tener un motor de antimateria este objeto, explicando así la enorme luz que está emitiendo, pues Avi Loeb dice que un objeto tan grande interestelar es improbable, que no puede ser. No puede ser por la suma de anomalías que estamos viendo. Las imágenes del SFER de la NASA dice que la nube de CO2 de Tracy Atlas mide 348.000 kilómetros. Ojo, es tremendamente grande. Recordemos que hubo una teoría en los primeros vídeos que os hice donde unos astrofísicos planteaban si esa nube, que ahora se sabe que es de CO2, servía como faro para detectar objetos delante. Y claro, si mide 348.000 kilómetros, pueden ver absolutamente todo lo que tienen alrededor y no chocarse con nada. Fijaos que es una exageración, 348.000 kilómetros de nube de CO2. O sea, las capas más gruesas están cerca del objeto, pero se expande tanto como es un gas que llega a toda esa distancia. Loeb dice que este CO2 tan masivo refuerza la idea de un núcleo muy sólido y sigue pensando que la trayectoria es prácticamente imposible. 0,005% de que ocurra. Además de los cálculos que ha hecho Avi Loeb sobre el CO2 como capa protectora, él dice que cada 10 años se erosionaría 1 milímetro, cubriendo el interior durante millones y millones de años. Podría ser un escudo perfecto para viajar por el espacio. Esto ha sido el SFER de la NASA, pero ahora vamos al James Webb. ¿Qué ha visto el James Webb? Pues el James Webb ha visto el 25 de agosto del 2025, es decir, hace poquitos días, que la atmósfera del objeto 3I Atlas es de CO2. Ha confirmado el SFER de la NASA, así que ya podemos tenerlo como sentado de que el objeto está envuelto en CO2 masivo. También dice que el CO2 que lo envuelve es 8 veces mayor que el agua que expulsa. También confirma que hay poca agua en Tracy Atlas. Estos dos aparatos distintos, el SFER y el James Webb. También confirma que estos niveles tan bajos de agua jamás se habían visto en un cometa. Esto es interesante porque también el James Webb detectó algo de polvo, detectó algo de hielo, algo de agua, también monóxido de carbono, pero el dióxido de carbono lo detectó de forma tremenda, masiva, confirmando lo otro. Bien, los científicos del James Webb plantean dos explicaciones. Primero, el objeto se ha formado en una región del espacio extremadamente fría, tan fría que no es lo mismo como, por ejemplo, que se haya formado alrededor de nuestro sistema solar, porque el Sol calienta el objeto, sino en un punto inhóspito totalmente en la oscuridad más absoluta, donde el frío es muchísimo más elevado. Esta región extremadamente fría estaría cerca de la llamada línea del hielo del CO2, formando una corteza aislante que impide la evaporación de agua interna. Y esta frase que os he dicho es del estudio del James Webb. ¿Os acordáis que os he dicho esto es especulación mía? Pues James Webb dice lo mismo que esa especulación. Es decir, la corteza aislante de CO2 protege el objeto ante la evaporación del agua interna. Sospechoso, y solo digo eso, sospechoso. Claro, el debate científico está puesto en la mesa. ¿Qué es 3I Atlas? ¿Por qué hay tantas anomalías? ¿Por qué un objeto que no hemos visto nunca, porque no se parece a otra cosa que tenemos en el sistema solar, que viene de regiones, vete tú a saber de dónde, por qué tiene tantas anomalías? No quiero hacer el listado porque lo hacemos en todos los vídeos, pero bueno, vamos a recordarlas. Se detectó un brillo exageradamente elevado más allá de las 6 unidades astronómicas donde los objetos empiezan a reflejar.
el brillo sigue aumentando, o sea, el brillo es demasiado extraño. El brillo corresponde con un objeto según unos 25 kilómetros, según otros 45 kilómetros de distancia. Si el objeto es más pequeño, la luz que emite es artificial. Luego había también anomalías correspondientes al núcleo del objeto, que tiene una rotación que le permite enfriarse cada 16.6 horas, ya que se da la vuelta, le da la espalda al Sol, se enfría y vuelve otra vez, como un sistema de refrigeración. Anomalías, el 0,2% de probabilidad de que ocurra con la elíptica de nuestro sistema solar, y luego tenemos el 0,005% de que ese objeto tenga una órbita tan inquietante como para pasar por Júpiter, Saturno, Marte, ponerse detrás del Sol para que no lo observemos y luego ya marchar en diciembre. Luego que no tenga polvo, que no tenga vapor de agua, sí que tiene pero mínimo, y que predomine el CO2 como un escudo protector. Luego también la coma invertida, que ahora se sabe que es CO2 hacia adelante, algo que por un lado se está diciendo que nunca se ha visto, no es lo normal, pero yo he escuchado entrevistas de astrónomos diciendo que sí que hay cometas así. Hay que tenerlo en cuenta, eso yo lo desconozco, pero hay astrónomos que dicen que sí que hay cometas sin coma y con coma invertida. Yo no los he encontrado, pero sí que he escuchado una entrevista que dicen eso. Pero bueno, un objeto extraño. Esto es lo último que se sabe y ya, bueno, sacar vuestras propias conclusiones. El objeto podrá verse a partir de la próxima semana. En septiembre podremos cazarlo con telescopios potentes. Y luego a finales de octubre se pondrá detrás del Sol, estará un mes detrás del Sol, y en diciembre podemos ver su marcha lejana. Recordemos que Avi Loeb quería o había propuesto enviarle un pulso láser como de comunicación, pero dicen que eso es peligroso porque si no podría volverse hostil, si de verdad fuese una nave. Y luego también se propone colocar la sonda Juno en el tránsito en septiembre-octubre para medirlo como una oportunidad que jamás hemos tenido con otro objeto. Se vería muchísimo mejor que con James Webb, con el Hubble y con todo eso. Se hizo una carta por parte de Ana Paulina Luna, que envió a la NASA, pero ya veremos qué ocurre ahí, pidiéndoles que, por favor, utilizaran la sonda Juno. Ya veremos. Este es el resumen y nada, continuaremos con la investigación de Tracy Atlas. Antes de acabar, volvemos con la sección de libros recomendados. Y aquí os voy a traer un libro muy especial. Es un libro bastante antiguo, El Quinto Milagro, escrito por el doctor Paul Davies. Paul Davies es uno de los más grandes científicos, digamos, trascendentalistas, si existe esa palabra, que nos ha hecho una visión existencialista de la ciencia. En este libro busca, mezclando la ciencia con el existencialismo, el por qué existimos, quiénes somos, por qué surge la vida, cómo la materia tiene el último secreto, la entropía, cómo nos afecta, qué hay detrás de la propia vida, si hay un hacedor. Un científico existencialista que causó revuelo con sus libros y sus afirmaciones, y que este libro es perfecto para haceros soñar, imaginar, pero con los pies en la tierra, porque habla con el lenguaje de la ciencia y la filosofía. Es el típico libro que te puede expandir la mente y en una noche estrellada mientras caminas, una noche de verano, pues te hace preguntarte muchas cosas sobre el por qué estamos aquí, qué sentido tiene la propia realidad, pero desde el prisma científico de mente abierta. Así que vale la pena, es muy diferente a todo lo que podéis encontrar por ahí. El Quinto Milagro. Espero que os guste, es un gran libro. Con esto dicho, amigos, aquí me despido y como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.